¿Qué pasaría si un equipo tuviese que coordinarse a la perfección en un entorno caótico, pero sus miembros empezaran a recibir mensajes corruptos, o peor aún, que no recibieran ningún mensaje? Aunque suene un problema muy humano, un grupo de robots podría tener la clave. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un artículo científico del Instituto Tecnológico de Aeronáutica de Brasil que, a primera vista parece que trata solo de robots, pero en el fondo aborda una cuestión universal: cómo un equipo se mantiene unido, funcional, cuando la comunicación empieza a fallar. Nuestra misión hoy es desgranar un poco las estrategias que usan estos robots para cooperar, ver cómo resisten el caos del mundo real y, sobre todo, descubrir qué lecciones podemos extraer de su resiliencia y también, claro, de sus fragilidades. Para entender el núcleo de este estudio, hay que partir de una idea que es fundamental. Estamos hablando de sistemas multirobot descentralizados. O sea, que no hay un cerebro central. Exacto. Ni un líder que dé órdenes, nada. Cada robot es un agente autónomo que toma sus propias decisiones basándose en lo que percibe y, sobre todo, en lo que le comunican sus compañeros. En un sistema así, la comunicación no es que sea importante, es que lo es absolutamente todo. Es el tejido que mantiene unido al enjambre. Y el artículo de partida menciona que hay dos formas muy distintas de entender esa comunicación. Casi dos filosofías. Sí. Y una de ellas suena francamente bastante ineficiente. Te refieres a la conectividad local. Y sí, es una estrategia muy rígida. La idea es que si dos robots establecen un enlace de comunicación porque están cerca, están obligados a mantener ese enlace para siempre, pase lo que pase. Para siempre. Es una aproximación muy poco flexible y, desde el punto de vista de la ingeniería, es un auténtico despilfarro. Obliga a los robots a gastar muchísima energía y a limitar sus movimientos solo para mantener enlaces que a lo mejor ya ni siquiera son útiles. Claro, sería como si en un equipo de baloncesto dos jugadores tuvieran que permanecer siempre atados por una cuerda. Limitaría por completo su capacidad para adaptarse al juego. Es inviable. Precisamente. Por eso la estrategia que realmente analiza este estudio es la conectividad global, que es mucho más inteligente, más flexible. Aquí lo que importa no son los enlaces individuales entre dos robots, sino el conjunto. Exacto, la salud de la red en su conjunto. No pasa nada si dos robots que se estaban comunicando se separan y pierden su conexión directa, siempre y cuando ambos puedan seguir hablando con el resto del equipo a través de otros compañeros. Lo crucial es que siempre exista un camino de comunicación, aunque sea indirecto, entre cualquier par de robots. Vale. Esto permite que el enjambre se reconfigure sobre la marcha, eliminando enlaces que ya no sirven y creando otros nuevos. Vale, suena bien en teoría, pero me genera una duda. Si los enlaces pueden cambiar constantemente y no hay un supervisor, ¿cómo se aseguran de que un robot no se quede aislado en una esquina sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo sabe el propio sistema si sigue siendo un todo o si ya se ha roto en grupos que no se hablan? Esa es exactamente la pregunta del millón. Y la respuesta es una solución matemática. La verdad es que muy elegante. Se utiliza una única métrica para medir la salud de toda la red: la conectividad algebraica, más conocida como lambda 2 o lambda 2. Lambda 2. Sí. Técnicamente es el segundo valor propio más pequeño de una matriz que representa la red, que se llama la matriz laplaciana del grafo. Eso ya suena bastante denso. Lo es en su cálculo, sí, pero la idea es increíblemente intuitiva. Piensa en lambda 2 como si fuera el pulso de un paciente. Es un único número, un solo indicador, que te dice si el sistema está sano y conectado o si está en problemas. Ajá. Y la regla de oro es sencillísima. Si lambda 2 es mayor que 0, la red de robots está conectada. Vale. Todos pueden, directa o indirectamente, comunicarse con todos. En el momento en que lambda 2 llega a ser exactamente 0, la conexión se ha roto. Se acabó. Se acabó. Hay al menos un robot o un grupo de ellos que se ha quedado completamente aislado. Por lo tanto, toda la programación, toda la inteligencia de los robots se reduce a una misión: mantener siempre ese valor de lambda 2 por encima de 0. Entiendo. Es como una luz de alarma para todo el equipo. Pero sigo con la misma duda de antes. Si es un sistema descentralizado, ¿quién calcula ese número mágico? Si se necesita una visión global de toda la red para obtener ese valor, volvemos al problema de necesitar un director de orquesta que no existe.
Ahí está la genialidad del método que propone el artículo. Tienes toda la razón. Ningún robot tiene la visión global para calcular el valor real y exacto de lambda 2. Sería imposible. Así que el sistema hace algo distinto. En lugar de buscar la perfección, busca una aproximación que sea suficientemente buena. Una estimación. De estimación, exacto. Cada robot no calcula el lambda 2 real, sino que computa su propia estimación local de ese valor, que en el estudio llaman lambda 2. Y lo más importante es que lo hace basándose únicamente en la información que recibe de sus vecinos más cercanos, de los robots con los que tiene un enlace directo en ese momento. Espera un momento. Si cada robot solo tiene una estimación basada en su pequeño rincón de la red, ¿qué impide que un robot con mala información engañe a sus vecinos y cree una falsa sensación de seguridad? ¿Cómo se propaga la verdad sobre el estado de la conexión a través de todo el enjambre? El mecanismo se basa en un proceso iterativo de consenso. Sin entrar en las ecuaciones, la idea es que cada robot calcula una pequeña pieza de un vector que está asociado a ese lambda 2. Es como si cada uno tuviera una pieza de un puzzle y, al compartirla con sus vecinos, todos van ajustando su propia pieza hasta que, colectivamente, forman una imagen coherente. Ya veo. El artículo demuestra matemáticamente que, aunque la estimación de cada robot tiene un margen de error, el promedio de todas estas estimaciones converge, se acerca mucho al valor real, y es suficiente para saber si la red está en peligro o no. Ah, ya lo pillo. O sea, no hay un jefe que sepa el estado de todo, sino que la conciencia del grupo sobre su propia cohesión es una propiedad que simplemente emerge de esas pequeñas conversaciones locales. Es fascinante porque parece casi accidental. Una inteligencia colectiva que no ha sido diseñada de forma central. Exacto. Es una solución elegante que imita, en cierto modo, cómo funcionan los sistemas biológicos, como un banco de peces o una bandada de pájaros. Pero, Siempre hay un pero. y este es un pero muy grande, toda esa elegancia se sostiene sobre una premisa muy frágil, que esas conversaciones locales sean fiables. Su eficacia depende por completo de la calidad de la información. Y ahí es donde el estudio introduce el caos para ver qué ocurre en el mundo real, donde las comunicaciones casi nunca son perfectas. Y para probar esa fragilidad, diseñaron un escenario bastante infernal, por lo que he leído. No se limitaron a una simulación simple, lo llevaron a una situación que parece sacada de un videojuego. Un equipo de 5 robots que debe formar y mantener un pentágono perfecto, ¿Sí? mientras esquiva nada menos que 150 obstáculos. Un entorno súper dinámico y hostil. Efectivamente. Y sobre ese escenario, que ya de por sí es complejo, añadieron 2 tipos de perturbaciones. La primera es la que probablemente sea más común, los fallos de comunicación. Introdujeron una probabilidad, que llamaron P-fail, de que un mensaje enviado por un robot simplemente no llega a su destino. Como una llamada que se corta. Exactamente. ¿Y qué hace un robot cuando espera un dato y no recibe nada? ¿Se para? ¿Entra en pánico? Ni lo uno ni lo otro. El algoritmo tiene un plan de contingencia muy pragmático. Si no recibe la información que esperaba, asume un valor por defecto para ese dato. En el estudio, este valor es OV2 igual a 1. Un momento. ¿Qué significa ese valor por defecto? ¿Que está asumiendo el robot? ¿Que su vecino está bien? ¿Que está mal? ¿Que está en una posición neutral? Es una excelente pregunta. Asumir el valor 1 es en esencia una suposición neutra. Es la forma que tiene el robot de decir: no he recibido información, así que para no desestabilizar mis cálculos, voy a actuar como si la información que me falta no alterara drásticamente el estado de las cosas. Es pragmatismo puro. Una estrategia para seguir adelante. Una especie de, en caso de duda, no hagas olas y sigue. Me cuesta creer que algo tan simple pueda funcionar. Un 20% de probabilidad de fallo con 5 robots. Eso significa que en casi cada instante, uno de ellos está operando a ciegas, basándose en suposiciones. ¿Cómo es posible que el equipo no se desmorone? Funciona gracias a la redundancia de la red. Aunque un enlace falle, la estrategia de conectividad global permite que la información fluya por otros caminos. El sistema tiene múltiples rutas para compartir información, y eso le permite tolerar la pérdida de algunos enlaces. Y los resultados, como dices, son notables. Con una probabilidad de fallo del 20%, el sistema se mantuvo perfectamente conectado.
El pentágono se completó y se mantuvo sin problemas. Entonces es un sistema muy robusto. Es robusto, pero no invencible. Y aquí es donde el estudio define los límites de esa robustez. Porque al aumentar la probabilidad de fallo al 40%, el sistema colapsa por completo. La conectividad se pierde. ¿Y qué pasa exactamente? Lo que sucede es que llega un punto en el que los robots se basan en tantas suposiciones, en tantos valores por defecto, que sus estimaciones locales de lambda 2 ya no tienen nada que ver con la realidad. La conciencia colectiva se vuelve una ilusión, el valor real de lambda 2 cae a cero y el equipo se fragmenta. Entiendo. Así que el sistema puede gestionar un cierto nivel de ignorancia colectiva, pero hay un umbral de caos a partir del cual prefiere el colapso a seguir operando con información tan degradada. Es un punto de no retorno. Vale, entonces hay un punto de ruptura claro si la información simplemente no llega. Pero me pregunto qué es peor, ¿el silencio o que te llegue un mensaje pero que esté distorsionado? ¿Qué pasa si la información llega pero es incorrecta? Esa es la segunda prueba que realizaron, y los resultados son, si cabe, más interesantes. Para simularlo, utilizaron un modelo estándar de interferencia. Es el tipo de estática aleatoria que te encuentras en cualquier señal. Ruido. Ruido, exacto. Técnicamente se conoce como ruido blanco aditivo gaussiano, pero la idea clave es esa. La información llega, pero llega ligeramente alterada. Como una palabra malentendida en una llamada con mala cobertura. ¿Y cuál fue el resultado? Intuitivamente yo pensaría que recibir datos falsos es peor que no recibir nada, porque podría llevar al equipo a tomar decisiones equivocadas. Pues, sorprendentemente, no es así para este algoritmo. En todos los niveles de ruido que probaron, la conectividad del sistema se mantuvo intacta. En todos. En todos. El valor de lambda 2 nunca cayó a cero. Parece que el sistema prefiere lidiar con una verdad imperfecta y ruidosa que con el vacío de la falta de información. A primera vista parece increíblemente robusto, sí, pero me cuesta creer que no haya un coste oculto. ¿Recibir datos corruptos constantemente no acaba generando otros problemas? ¿No puede ser gratis mantener la cohesión en esas condiciones? No, no es gratis en absoluto. Y has dado en el clavo. La robustez en la conectividad tiene un precio, y es un precio muy alto, que se paga en el mundo físico. Lo fascinante es cómo un problema del software, el ruido, se manifiesta como un problema de hardware. En lugar de mantener sus posiciones de forma estable en el pentágono, los robots empiezan a oscilar, a temblar constantemente alrededor de su punto ideal. La formación se mantiene, pero es imprecisa y nerviosa. Y supongo que ese temblor constante tiene consecuencias. Consecuencias enormes. El estudio mide algo llamado esfuerzo de control, que en el artículo denominan UC. Es básicamente una medida de cuánto trabajo tienen que hacer los motores del robot para mantener la posición. Y con el ruido en la comunicación, este esfuerzo de control se dispara. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que la batería se agota mucho más rápido. Exactamente eso, y más. Imagina que intentas mantener el equilibrio sobre una cuerda floja mientras alguien te da empujoncitos constantes. Para no caerte, todos tus músculos estarían en tensión haciendo miles de microajustes por segundo. Acabarías agotado. Claro. Pues eso es el esfuerzo de control para los motores del robot. Están constantemente corrigiendo pequeños errores inducidos por el ruido, lo que implica un gasto energético brutal y, a largo plazo, un desgaste mecánico acelerado. La conectividad se salva, pero la eficiencia y la vida útil del robot se sacrifican. Entendido. O sea, el equipo sigue unido, pero el esfuerzo para lograrlo se vuelve insostenible. Es una victoria pírrica. De acuerdo. Si ponemos todo esto sobre la mesa, creo que podemos extraer conclusiones muy claras. La primera para mí es la idea de que se puede lograr una coordinación compleja sin un líder a través de esa conciencia emergente que nace de reglas locales y una métrica como lambda 2. Exacto. La segunda es que la flexibilidad, la capacidad de reconfigurar la red gracias a la conectividad global, es indispensable para operar en entornos realistas y complejos. Una estructura rígida habría fallado al primer obstáculo. El tercer punto, y el que me parece más contraintuitivo, es ese umbral de tolerancia. El sistema puede soportar que falten datos hasta un punto muy concreto, pero parece casi inmune a que los datos sean incorrectos, al menos en lo que a cohesión se refiere. Y el cuarto, que es el matiz que has señalado, es que esa inmunidad tiene un coste físico desorbitado. La robustez frente al ruido se paga con la eficiencia energética y la precisión.
No hay una solución mágica. Es un equilibrio. Entonces, conectando todo esto, ¿cuál es el veredicto final del estudio? ¿Es esta una estrategia viable para los robots del futuro o es solo un modelo teórico interesante? El estudio concluye que el modelo es muy prometedor, precisamente porque nos permite entender y cuantificar ese equilibrio. Demuestra que la estrategia descentralizada es viable. Sin embargo, para su aplicación en robots físicos del mundo real, la conclusión es que probablemente se necesitarían capas adicionales. ¿Cómo qué? Por ejemplo, implementar filtros de datos en cada robot para limpiar el ruido de las comunicaciones antes de que la información llegue al algoritmo. Se trataría de suavizar el impacto de esas perturbaciones para que los motores no tengan que hacer ese sobreesfuerzo constante, haciendo el sistema no solo robusto, sino también sostenible. Esto nos deja con una reflexión que va mucho más allá de la robótica. En nuestros propios equipos humanos, cuando la comunicación se degrada, ¿qué es más perjudicial para la cohesión del grupo? ¿No recibir información, creando vacíos que cada uno llena con sus propias suposiciones? ¿O recibir información distorsionada por el ruido de los malentendidos, los rumores o las interpretaciones? Quizás, como estos robots, estamos mejor equipados para navegar la información imperfecta, aunque nos obligue a un esfuerzo extra, que para llenar el abismo del silencio. Con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.